Buenas tardes, continuamos con la resolución de los ejercicios para la demostración de la regla de la cadena. En este caso vamos a realizar el ejercicio número 3, el cual indica básicamente la siguiente función, en la cual, tal como podrán ver, es básicamente lo que corresponde a x cuadrada más 2 elevado al cubo, menos lo que corresponde a 3 veces el binomio x cuadrado más 2 elevado al cuadrado más 1. En este caso, tal como pueden ver, se puede aplicar de forma directa lo que corresponde en primer lugar a la regla de la cadena y evidentemente en este primer caso primero tenemos que utilizar la regla de la suma, la cual nos indica que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de la derivada de dichas funciones. Y lo que corresponde en el caso, por ejemplo, del segundo término, vemos que hay una constante, por lo cual se tendría que aplicar la regla del múltiplo constante. Haciendo esa simplificación, vamos a poder ver que lo que corresponde a esta suma de funciones, en cuanto a su derivación, básicamente sería lo mismo que decir que es la suma de la derivada de dichas funciones. Si lo reexpresamos de esta forma, nos quedaría que la derivada de x cuadrada más 2 elevado al cubo menos, en este caso aplicando la regla del múltiplo constante, sacamos el 3 directamente de la derivación y nos quedaría menos 3 por la derivada de la función x cuadrada más 2 elevado al cuadrado. Y por último, nos quedaría sumado lo que corresponde a la derivada de la constante 1. Si se dan cuenta, al menos en los dos primeros términos, la base de dichas funciones exponenciales es la misma, en este caso x cuadrada más 2, por lo cual evidentemente tendríamos que aplicar la regla de la cadena en ambos casos. Sin embargo, dado que la función, la base de dichas funciones exponenciales es la misma, se va a simplificar los cálculos respectivos. Si fueran diferentes, evidentemente tendríamos que hacer una regla de la cadena para cada uno al menos. Si recuerdan, evidentemente lo que corresponde básicamente a la derivada de una constante es igual a cero. Únicamente vamos a ejemplificar ese detalle. Para el tercer término aplica la regla de la constante, que es igual a cero, y lo que corresponde a los dos primeros términos aplicaría la regla de la cadena. Eh, Simplificando eso, básicamente nos quedaría que la tercera derivada sería igual a cero. En este caso, lo primero que tendríamos que obtener para aplicar en los dos primeros términos la regla de la cadena sería primero la obtención del segundo término de dicha función, que sería básicamente encontrar la derivada de u en función de x. Dado que u va a corresponder a la base de la función exponencial, en ambos casos va a ser la misma. Por lo cual, u va a ser igual a x cuadrada más 2. Procedemos básicamente a la derivación de esta función, lo cual evidentemente nos va a dar la aplicación de nueva cuenta de lo que corresponde a la regla de la suma y en el primer término lo que corresponde básicamente a la regla de derivación para funciones exponenciales. En el caso del segundo se volvería a aplicar lo que corresponde a la regla de la derivación para una constante, es decir, sería igual a cero. Si aplicamos estas reglas, básicamente nos diría que lo que corresponde a la derivada de x cuadrada sería igual al exponente, en este caso 2, por x elevado al mismo exponente, en este caso 2, menos 1 más la derivada de lo que corresponde a una constante, que en este caso sea 2, va a ser igual a 0. Por lo cual este 0 se elimina y 2x elevado a la 2 menos 1 nos quedaría 2x a la 1. Dado que se puede omitir ese 1, nos quedaría que la derivada de x cuadrada más 2 sería igual a 2x. Para el caso, encontraríamos ya lo que corresponde al segundo término de nuestra regla de la cadena. Si despejamos la pantalla, evidentemente nos va a quedar ya básicamente estos datos y procedemos evidentemente a obtener lo que corresponde al primer término de nuestra regla de la cadena, es decir, encontrar la derivada de y pero en función de u, por lo que tenemos que reexpresar en cada uno de los dos términos lo que corresponde a nuestra función, es decir, va a quedar en función de u, dado que u vale igual a x cuadrada más 2, procedemos a hacer esa sustitución. En este caso, en la primera derivada nos quedaría que sería u cúbica, por lo que corresponde a la derivada de u en función de x que previamente habíamos obtenido. Si se dan cuenta sería en función de 2x, que para el caso evidentemente es la base que se obtuvo inicialmente, x cuadrada más 2, por lo cual este primer término, que corresponde a la derivada de x cuadrada más 2 elevado al cubo, sería aplicando la regla de la cadena para este exclusivo término, igual a la derivada de u cúbica por lo que corresponde a la derivada de x, en este caso x cuadrada más 2. Este ya lo tenemos, si se dan cuenta va a ser igual a 2x. Ahora, menos lo que corresponde a la derivada del segundo término. La regla de la cadena aplica también de forma completa para este segundo término, por lo cual nos quedaría que la derivada de u al cuadrado, que básicamente es sustituyendo la función de u, que es en el primer término, por lo que corresponde al segundo término, que es
u en función de x en cuanto a su derivada, que básicamente sería, en el caso de u, x cuadrada más 2, y sin embargo, obviamente ya saben que ya obtuvimos esa derivada, por lo cual podemos hacer la sustitución de estos dos términos en cada una de las funciones, lo cual evidentemente nos permitiría obtener los siguientes datos, que es lo mismo pero expresado ya de forma simplificada con la derivación correspondiente, por lo cual nos quedaría que la derivada de u al cubo por 2x menos la derivada de 3u cuadrada por lo que corresponde a 2x. Procedemos ahora a intentar, en este caso, resolver lo que corresponde a la derivada de u para ambos casos. En ambas cuestiones aplicaría lo que corresponde a la regla de derivación para funciones exponenciales y en este caso aparte aplicaría lo que corresponde a la regla del múltiplo constante, es decir, sacar el constante fuera de la derivada y derivar exclusivamente lo que corresponde a la función exponencial. Utilizamos esas fórmulas y nos quedaría visualizado de esta forma, es decir, en el primer caso sacaríamos o bajaríamos el exponente 3, nos quedaría 3 por u elevado al mismo exponente que sería 3 menos 1 por 2x, que es la derivada del segundo término de nuestra regla de la cadena. Esto menos lo que corresponde a la derivada del segundo término. En este caso teníamos 3 por la regla del múltiplo constante, saldría ese 3 de forma directa, y en el caso de u cuadrada, la derivación por la regla de la función exponencial, nos quedaría que el exponente saldría, pasa de forma directa, 2 por u elevado al mismo exponente, que en este caso sería 2, menos 1. Igual forma, aplicando la regla de la cadena, el segundo término, la derivada de u en función de x, sería igual a 2x. Reexpresado desde este punto, ya podemos hacer una simplificación aquí al multiplicar en cada uno de los términos lo que corresponde al factor 2x. Si multiplicamos en el primer caso 2x por 3u a la 3 menos 1, nos quedaría evidentemente lo que corresponde a 6xu elevado al cuadrado, y en el segundo caso nos quedaría 3 por 2 por 2, nos quedaría 12xu elevado a la unidad. Nos quedaría de esta forma. Es 6x por u elevado al cuadrado menos 12xu. Ahora, desde este punto ya tenemos básicamente la derivación por la regla de la cadena de ambas funciones, por lo cual únicamente quedaría despejar lo que corresponde a u, que si recuerdan se obtuvo el dato de x cuadrada más 2, por lo cual haciendo esa sustitución nos quedaría reexpresada de esta forma, es decir, 6x por x cuadrada más 2 elevado al cuadrado menos lo que corresponde a 12x por x cuadrada más 2. En este sentido podemos hacer lo que corresponde a la simplificación, a la resolución del binomio cuadrático, y evidentemente esta resolución quedaría básicamente como el cuadrado del primero, en este caso x cuadrada pasaría como x cuarta, más lo que corresponde al doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por 2, 4, 4x cuadrada, más el cuadrado de la del segundo término, que en este caso sería 2 al cuadrado, sería igual a 4. Los demás datos los pasamos de forma igual y nos quedarían estos datos. Si despejamos un poco la pantalla, básicamente nos quedaría este dato a efecto de simplificar un poco más. Si obtenemos la multiplicación de nuestro primer término, 6x por lo que corresponde a este binomio que ya obtuvimos el cuadrado, nos quedaría 6x por x cuarta, 6x quinta, 6x por 4x cuadrado, nos quedaría 24x cúbica, obviamente se respeta el signo, del siguiente término se baja el signo y nos quedaría 6x por 4, 24x. Obtenemos básicamente lo que corresponde en este caso a sacar del paréntesis al segundo binomio, que es 12x cúbica más 24x, que es afectado por el signo negativo, nos quedaría menos por 12x cúbica, menos 12x cúbica, menos por más, menos 24x. Esta parte de aquí ya la tenemos básicamente resuelta, quizás podemos simplificar un poco más. Obtenemos en este caso de forma evidente lo que corresponde a la resolución, simplificación. Hay que recordar que 6x quinta no tenemos ningún otro término igual, por lo cual lo bajamos de forma directa. Tenemos 24x cúbica y tenemos también menos 12x cúbica. Estos dos evidentemente se restarían. 24 menos 12 quedaría 12x cúbica. 24x, que es término 1, nos correspondería con este menos 24x. Estos dos términos se eliminarían entre sí, por lo cual quedaría hasta este punto 6x quinta más 12x cúbica. A partir de aquí podemos simplificar un poco más, nos quedaría básicamente por factor común, en este caso sería 6x cúbica, que sería el factor común, y nos quedaría que sería x cuadrada, al quitar el factor común de 6x quinta,
de 6x cúbica, perdón, más lo que corresponde a 2. Si se queda en sus ejercicios hasta este punto, está bien, no hay ningún problema. Se puede simplificar un poco más al sacar factor común y este básicamente sería nuestro resultado de nuestro tercer ejercicio. Por el momento este sería básicamente la resolución del tercero de 4 ejercicios, con lo cual estaríamos avanzando un poco en la parte de los ejemplos que se proporcionan para la resolución de lo que es la regla de la cadena. Que tengan muy buen día.